Bueno, hola gente, ¿cómo andan? Espero que estén bien acá haciendo este video. Creo que me gusta el formato de videos para explicar cositas, para generar contenido, compartir cosas que me parecen como esenciales. Raro verme ahí, estoy hablando conmigo mismo, una cosa rara, pero bueno, estamos acá, estamos en contacto con esto. Vengo a hablar de algo muy importante, pero muy importante, que se llama enacciones. Tiene un nombre raro porque es terapéutico, clínico, pero la herramienta es valiosísima. Son de esas herramientas que uno dice, ay, cómo me hubiese gustado tenerla antes, ¿no? Y recién tuve una sesión y la compartimos y fue hermoso, fue espectacular. Pudimos profundizar en lo que apareció para trabajar en esa sesión con esa persona. Y laburamos mucho desde qué es una enacción, porque es algo importantísimo. Las enacciones a nivel clínico terapéutico, que por supuesto sirven para toda la vida, para usarla en toda la vida, quiero decir, no solo en terapia, eso es a lo que voy, es una herramienta que está muy bueno que conozcamos, porque nos amplía la conciencia y nos permite sacar el jugo en cada vínculo que tenemos, y nos da herramientas para crecer en cada vínculo y conocernos más profundamente y hacer del vínculo, si es que nos interesa, más funcional. Realmente yo estoy enamorado de esta herramienta que es la enacción. Ahí voy a decir qué es, estoy haciendo como la intro. Estoy vendiendo, estoy seduciendo. ¿Qué es la enacción justamente? La enacción es aquello que se produce en el encuentro con el otro. Vamos a poner esto, yo después esto lo voy a escanear y lo voy a poner. Ven acá, hay dos círculos, ¿no? Este soy yo, por poner un ejemplo, y esta es la otra persona. ¿Bien? Cada vez que nos cruzamos con alguien, hay un círculo en común, un espacio en común, que es energético, conductual, bien, expresivo, etcétera, que es único, porque tiene que ver con lo que presenta la otra persona, que es un individuo único en todo el universo, y la otra persona, en este caso yo, donde también exactamente lo mismo, somos todos únicos. Por lo tanto, lo que se genera en el encuentro de esas dos personas es único. Lo que aparece en este campo tiene que ver con la enacción, que es único con cada persona. ¿Qué es la enacción? La enacción es aquello que el otro, la otra, evoca en mí. ¿Vieron que cuando estamos con alguien, nosotros podemos estar en un vínculo con alguien? Cuando digo en un vínculo estoy hablando de relacionándome con alguien y de repente despido a esa persona, chau, hasta luego, y dejo de sentir ciertas cosas. Y si me pongo a hablar, aparece otra persona y empiezo a entrar en contacto, en vínculo con otra persona, empiezo a sentir otras cosas, ¿no? Eso que se genera diferente, esos sentimientos, eso que la otra persona evoca en mí y que es diferente a lo que evocaba la persona anterior, que despertaba en mí, tiene que ver con la enacción. Ahí ya nos estamos acercando un poquito de qué es la enacción. E de Eduardo, enacción, ¿sí? Lo que se enactúa con el otro tiene mucho que ver con esto que digo, lo que evoca la otra persona en mí. En parte consciente y en parte inconsciente. Por lo tanto, tiene que ver con lo no verbal, ¿bien? Con lo que yo siento y pienso, con lo que se me activa en mí, que evoca el otro en mí. Cuando yo empiezo a entender esto de la enacción, empiezo a entrenarme, yo sugiero que lo hagamos, voy a poner ejemplos, de estar atento, porque en definitiva es poder verme en el espejo de la otra persona. ¿Bien? Entonces, yo estoy frente a una persona, ¿y qué evoca la otra persona en mí? Eso que la otra persona evoca en mí, en la interacción con la otra persona, tiene que ver con aspectos míos conscientes e inconscientes y con aspectos de la otra persona, conscientes e inconscientes. No sé dónde mirar, me miro a mí, miro la cámara, bueno, ya iré aprendiendo. Y con aspectos conscientes e inconscientes de la otra persona, ¿bien? Parte de entenderla en acción tiene que ver con esa corriente, ¿sí?, de sentimientos, de emociones, de pensamientos que se me activan, que evoca el otro en mí. Lo dije muchas veces porque es importante.
Eso es una información que me va a permitir a mí conocerme más profundamente a mí, ¿bien? Y que si yo sigo la técnica esta que estoy exponiendo acá, va a ser importante que yo lleve la atención a qué evoca la otra persona en mí. ¿Por qué yo frente a la persona anterior no estaba nervioso? ¿Y por qué cuando empecé a vincularme con esta persona, vamos a suponer que la otra persona se fue, vino esta otra persona, me empecé a poner nervioso? Hay algo de la otra persona, consciente e inconsciente sobre todo, que está haciendo que se active en mí, por poner un ejemplo, nerviosismo. Se pueden abrir miles de cosas: confianza, seguridad, alegría, duda, temor, inseguridad, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que la otra persona está evocando en mí. ¿Bien? La inacción, por definición, tiene que ver con eso que el otro evoca en mí y que, por definición, es lo sabido impensado. Es aquello que cuando alguien, o yo mismo a través de este ejercicio, le puedo poner palabra, lo puedo hacer consciente, yo ya lo sentía y ya lo sabía. ¿Bien? Entonces, ¿vieron que, si lo decimos metafóricamente, nosotros con diferentes personas mostramos diferentes caras de nosotros? La inacción, entender la inacción, nos permite justamente ver qué me pasa a mí, qué información me trae y hacerla consciente. Vamos a poner un ejemplo de Willy, ¿no? Con quien yo he aprendido esto, ¿no? Esto es, hasta donde yo entiendo, tope de gama en cuanto a tecnología en psicología clínica, entre muchas otras tecnologías, ¿sí? A ver, por ejemplo, el psicoanálisis tradicional manejaba en cuanto a transferencia. La transferencia es justamente aquello que activa el otro en mí, lo que evoca el otro en mí, que a veces por transferencia la persona, el estímulo que me está dando esa persona, a mí me activa algo que es mío, que no es de la otra persona. La persona me está haciendo asociar determinada cosa y se está activando en mí algo. Yo pongo un ejemplo una vez cuando era fotógrafo, ¿no? Como fotógrafo me tocó hacer el casamiento de un chofer de ómnibus de larga distancia que era pelado. Mi papá era chofer de larga distancia y pelado. Al entrar en instante de él y charlar un ratito, yo ya sentía un cariño exagerado por él. Bueno, eso es la transferencia. Claro, mi cerebro ¿qué hizo? Dijo, chofer, larga distancia, me empezó a contar que podíamos hacer la sesión de fotos tal día, porque antes él se iba de viaje a Bahía Blanca y mi cerebro se fue en esa red neuronal y activó las emociones del pasado de mi papá y yo activé una transferencia de cariño un poco exagerada frente a esa persona, ¿no? Eso es la transferencia. El psicoanálisis tradicional maneja esto de que hay uno solo en terapia, ¿no? Y es una especie de espejo en blanco que siempre dice, ajá, sí, y no muestra ninguna emoción, ninguna contratransferencia para no contaminar lo que la otra persona está trayendo, ¿no? Eso es como un poco el marco teórico del psicoanálisis tradicional. Bien, bueno, hoy, desde esta teoría que es la teoría de la subjetividad relacional, se ha demostrado con evidencia empírica científica que eso no está tan bueno en terapia. Esto también pasó este dato, ¿sí? Porque una persona que está en blanco, que no expresa sus emociones, no es un humano. Bien, y eso hoy está comprobado empíricamente con evidencia empírica científica que desregula las emociones. Cuando uno está frente a un ser humano, dice, ajá, sí, bien, bueno, ok. Uno se pone inseguro porque ¿qué siente el otro? ¿Qué puntos de referencias tiene? ¿Me está validando? ¿No me está validando? ¿Qué está pensando? Y eso hoy está comprobado que desregula las emociones. Esto de la herramienta de las enacciones tiene que ver justamente con poder ser consciente de lo que la otra persona evoca en mí. Y, bueno, en terapia se hace de manera técnica, ¿no? No siempre. Hay un cuándo, un cómo y un dónde hacer esto, ¿no? Pero hay un momento donde el terapeuta, les pongo un ejemplo, se da cuenta que frente a esa persona, por ejemplo, se aburre. Vamos a poner ese ejemplo, ¿no? El terapeuta se aburre. ¿Bien? Entonces, a veces, hoy está comprobado, es positivo decirle, como terapeuta, y ahora nos vamos a otros vínculos que no tienen que ver con lo clínico, lo terapéutico, decirle, che, a mí me pasa algo con vos.
Y probablemente esto algo tenga que ver conmigo, no con vos. Pero me pasa con vos y en la terapia anterior no me pasó. Me pasa, no es la primera vez, que vos te pones a hablar de lo que hablas y me aburro. O, como me pasó a mí, una vez con alguien, siento, sabiendo que no lo vas a hacer, que me vas a atacar. La inacción tiene que ver con eso. ¿Qué información yo estoy recibiendo del vínculo que estoy compartiendo con esa persona que la otra persona lo está evocando en mí? Y lo más importante de esa información es no verbal. Lo más importante de esa información es lo no verbal, lo que se llama comunicación analógica, ¿no? Por ejemplo, sí, yo quiero mostrarme tranquilo frente al otro, pero me estoy dando cuenta por dentro, por más de que el otro no se dé cuenta, que estoy nervioso, que siento que me va a atacar, por más de que el otro no se dé cuenta y yo no lo manifieste. Estoy sintiendo esa corriente de información, ¿bien? O inseguridad, o miedo. Ahí apareció el Michi en el video. Vamos a saludar, Michi. Ahí está. Entonces, esto de la inacción tiene que ver con qué evoca el otro de mí, que tiene que ver con lo sabido impensado, lo inconsciente, que se activa en lo particular del encuentro con alguien particular, especial y único. Digo especial en el sentido de que no hay otro igual, ¿no? Empezar a enfocar en esta observación de lo que el otro evoca en mí trae mucha información sobre las dos personas. Bien, voy a poner un ejemplo de Willing, el terapeuta que por lo menos yo aprendí, un grosso de Harvard, doctor en psicología. Él dice, él pone varios ejemplos. Uno es que con un físico que él daba sesiones, él se empezó a dar cuenta de algo que le llamó la atención. Bien, que es que él se dio cuenta que con él, no con las demás personas, con él, hablaba de una manera muy intelectual. Cuando con otras personas en sesión, él no se manejaba de esta manera, ¿no? Entonces, dice que, por ejemplo, le decía, bueno, hemos terminado el coloquio que acabamos de realizar, ¿no? Y él empezó a sentir que lo que estaba haciendo era muy acartonado y con un nivel de expresión a nivel palabra académico que no tenía con las demás personas. Entonces, ahí había algo que el otro evocaba en él. Entonces, él, que maneja bien esta técnica de las enacciones, se empezó a hacer la pregunta, ¿por qué yo con esta persona hablo tan intelectualmente y académicamente? ¿Por qué? No tenía la respuesta, pero gracias a manejar la técnica de la inacción, empezó a preguntarse qué estaba pasando ahí, que tenía que ver con la otra persona y con él. Y empezó, luego de dirigir la atención y abrir esta pregunta, empezó a sentir, a atar cabos, de que él se sentía inferior intelectualmente que el físico que él estaba atendiendo, porque era un físico muy renombrado, que hablaba mucho de cosas difíciles de física académicamente, y que él le estaba activando a esa persona un sentimiento de inferioridad a nivel intelectual. ¿Bien? Esto es la enacción, es lo sabido impensado, que tiene que ver más con lo no verbal y con lo inconsciente, que se activa en el vínculo con el otro y que el otro me lo evoca, pero que si yo no entiendo cómo funciona esto en psicoanálisis, saben que a mí el psicoanálisis, con todo el respeto del mundo, no me fascina, se llama contratransferencia, está bien este término, ¿no? Está bueno. Es lo que en la transferencia del otro a mí se me activa, ¿no? ¿Qué evoca en mí? Y él le evocaba esto, ¿bien? Y miren qué interesante. Cuando explicitamos en el momento adecuado, con la persona adecuada, de manera adulta, autocuidándonos, es decir, viendo de manera adulta que puedo abrirme ante el otro porque el otro intuyo, siento y racionalizo que tiene herramientas, me abro y explicito eso que me está pasando en la inacción entre ambos, ¿sí? ¿Qué le dijo Willing? Willy le dijo, ¿sabes qué? Me di cuenta, en varias sesiones me di cuenta que yo te hablaba de manera muy académica, con palabras difíciles, y me di cuenta del porqué de esto. Como vos sos físico, yo me sentía inferior intelectualmente y quería compensar esa inferioridad intelectual, que por ahí no es real, es una distorsión de mi ego, por algún trauma X, no importa ahora eso, me di cuenta de esto,
¿Saben qué le respondió el físico? En terapia esto es terapia de primera línea a mi gusto. El físico le dijo, qué interesante lo que usted me dice, no me había dado cuenta, sí, supónganse, esto no está en el libro, ¿no? Lo imagino yo. Sí, noté que me hablabas con palabras, pero pensé que eras así, muchas veces en sesiones pensé que eras así, porque la persona no tiene el registro de otras sesiones, pero ahora que me decís esto, le dijo el físico, yo me doy cuenta que yo no me expreso a nivel emocional porque me da miedo, porque me siento inferior a vos en cuanto a inteligencia emocional. Y miren en este ejemplo todo lo que abrió. El entender cómo funcionan las enacciones y poder explicitarlas cuando es el momento adecuado con la persona adecuada, para que ambos pudieran hacer conscientes aspectos que se juegan como corrientes de información, de emoción y de condiciones en el vínculo. Y gracias a esa apertura que pudieron hacer, gracias al terapeuta que conoce y maneja, pudieron pasar a otro estadio, ¿no? El romper las distorsiones cognitivas que todos tenemos. Por ejemplo, seguramente el físico le habrá podido decir, mirá, yo no creo que vos seas menor que yo, o el poder entenderlo y poder enfrentarlo, el terapeuta, poder enfrentar de manera consciente eso, ¿no? Y poder empezar a hacer preguntas, ¿realmente el otro es muy superior intelectualmente a mí? Bueno, empezar a trabajar con ello de manera consciente, eso abre otro juego. Vamos a poner un ejemplo que es muy típico, que pasa mucho, ¿no? Una persona que no tiene, cualquier persona, que no tiene los límites bien definidos, porque, por ejemplo, tuvo algún tipo de trauma donde le fue invalidado la potencia, la agresividad, el poner límite, el poder declarar su verdad. Yo siempre pongo este límite porque es bastante, se ve mucho. Casi siempre, como atraemos lo que está dentro de nuestro campo conciencial, consciente e inconsciente, casi siempre atraemos a algún depredador o depredadora, alguien que le cuesta respetar el límite. Bien. Entonces, en este ejemplo, ¿no? Cuando uno está hablando con una persona, por ejemplo en sesión, pero llevémoslo a la vida propia, ¿no? Y veo que me empiezo a hablar con una persona que vamos a suponer que del otro lado está el depredador-depredadora. Cuando digo depredador-depredadora, digo que tiene unas características más bien narcisistas, que no respeta el límite, ¿bien? ¿Qué va a sentir esa persona frente a la otra de manera inconsciente? Pero si tiene la herramienta de la enacción, va a poder hacer este ejercicio. Va a decir, cuando yo estoy con determinada persona, supongamos alguien que respeta el límite, que tiene trabajo interno, que es respetuoso, que no invade, bien, que es amable, esa persona, la que tiene esto de que es sumisa, bien, no va a sentir eso con la otra persona, porque la otra persona funciona bien, es funcional, entonces respetuosa, no lo va a sentir. Esa persona se va y al ratito entra en relación, en vínculo con esta otra persona, la depredadora, la narcisista, ¿no? Un ejemplo. ¿Qué va a empezar a sentir? Va a empezar a sentir otras cosas. Esa relación va a empezar a evocar otras cosas. ¿Qué va a ser? Miedo en esta persona, miedo, temor a poner límites. Y si esa persona tuviese esta herramienta que estamos laburando acá y que es súper importante, va a empezar a utilizarla. ¿Por qué esta persona sí evoca en mí algo diferente que tiene que ver con el temor, con el no poder ser yo? Siento que no soy real, siento que no puedo imponerme, que no puedo poner límites. ¿Por qué? Al hacerse esta pregunta, empieza a ser consciente de lo inconsciente, que siempre es muy importante. Es uno de los grandes objetivos. ¿Bien? ¿Qué me pasa a mí en lo no verbal? ¿Qué le pasa a mi cuerpo de lo no verbal? Y siento miedo, siento que me tengo que poner así. Me da miedo hablar y se me hace un nudo en la garganta. Cuando digo algo que siento que al otro le puede enojar, después me asusto y me quedo con esa persona a ver si se enoja. Y si no se enoja, mi cuerpo me hace, menos mal, no se enojó. Ejemplos, ¿no? Miren toda la información que se abre en un vínculo practicando la herramienta de la enacción, sabiendo qué son las enacciones. Lo sabido, impensado. Bien, lo no sentido, pero que lo estamos sintiendo. Lo no sentido conscientemente, pero que lo estamos sintiendo. Bien, voy cerrando con esto. Miren lo importante que son el saber de las enacciones y cómo se juega en cada vínculo. Porque cuando vamos entendiendo de qué va la cosa, que va por acá, vamos entendiendo que cada vínculo nos da la posibilidad de practicar esto de las enacciones y de ir viendo
qué información me trae el vínculo, qué evoca el otro, que lo sé, pero está inconsciente, y que si empiezo a dirigir la atención a eso, empiezo a recopilar mucha información. Y después, si la persona tiene herramientas, si yo siento que me puedo abrir y que va a haber un autocuidado porque hay herramientas, cuando eso se explicita, avanzan muchos casilleros las dos personas. ¿Bien? Para eso, y esto es condición de jugar esta herramienta, yo tengo que aprender a exponerme emocionalmente. ¿Bien? Vamos a suponer que del otro lado hay una persona narcisista, pero con un nivel bajo de narcisismo, ¿no? Es una defensa, ¿no? Y vamos a suponer que yo voy a esa persona y le digo, vos sabés que siempre que hablo con vos me agarra inseguridad, me agarra miedo, y tengo miedo de que te enojes y que me ataques. Obviamente que hay algo de la persona que dice eso, ¿no? Porque se tiene que hacer responsable esa persona. Pero también hay algo del otro, porque esta persona con la otra persona, que pusimos en el ejemplo, no le pasaba. ¿Ok? Entonces hay algo que tiene que ver con la persona, pero que también tiene que ver con lo que hace, lo que emana, lo que siente consciente e inconscientemente la otra persona. Y si yo miro esto y se lo digo a la otra persona, lo explicito, bien, lo que está pasando en la enacción del encuentro de las dos personas, si la otra persona tiene un nivel de narcisismo pero no muy alto, una respuesta posible entre otras podría ser, sí, ¿no? Pues sabes que yo me doy cuenta que a veces ataco a las personas y no sé por qué. Qué bueno que está esto que me decís, ¿no? Porque yo me doy cuenta que a veces me pongo agresivo, pero agresivo en el mal sentido, que casi violento. Bueno, qué bueno, porque no sos la primera persona que me lo dice y yo lo vengo sintiendo. Gracias por compartir esto. Eso sería ya en un ámbito de un vínculo seguro con personas con herramientas, ¿no? Bueno, miren toda la información que trae el saberlo de las inacciones, lo sabido impensado, lo que evoca el otro en mí, que en parte tiene que ver conmigo y en parte tiene que ver con el otro. Poder hacerme preguntas siendo consciente de eso, siendo consciente, que mucho de eso tiene que ver con lo no verbal, ¿bien? ¿Qué le pasa a mi cuerpo, a mi sistema nervioso autónomo, que yo no lo puedo elegir, no la puedo chamullar ahí? ¿Qué le pasa? ¿Bien? Y también, ¿qué siento que le pasa al otro conmigo? Ahí también obtengo mucha información. Uy, la otra persona se puso nerviosa conmigo. ¿Por qué se pone nerviosa conmigo? ¿Por qué la persona anterior con la que estuvimos charlando, no la vi nerviosa? ¿Por qué sí se puso nerviosa? Y en algún momento lo puedo explicitar. Che, siento que cuando hablamos te pones nerviosa conmigo. ¿Puede ser? Y capaz que la persona, pelea de gatos, y ahí va mi chichango al rescate. No, al rescate no. Esperen un segundo, ya vengo. Entonces, para terminar, también la enacción se usa al revés. Es decir, yo observo al otro sin juicio. No juzguemos. Entramos en una jaula que juzgamos, será otro tema. Y digo, esta persona se está poniendo nerviosa, se está poniendo contenta, tartamudeó. Cada vez que me habla está así, ¿no? Por ahí no se da cuenta la persona, pero siempre me habla así. ¿Bien? O así, lo que fuere. ¿Bien? Y eso en algún momento, si sentimos que es para el mayor bien de todas las personas implicadas, lo cual es muy importante, podemos explicitarlo, ¿bien? Y también puede empezar a mover todo esto, que también va a traer algo mío. Por ahí esa persona está así porque me tiene miedo, y me tiene miedo porque yo soy avasallador, y también era inconsciente y no me daba cuenta. Usando la herramienta de las enacciones, empiezo a ser consciente lo sabido impensado, dice esta teoría, ¿no? Y cierro con esto. Con los terapeutas, es muy importante usar esto, porque el terapeuta es un ser humano, porque se equivoca, porque acierta, pero es muy importante decir, cada vez que vos me decís esto, a mí me pasa tal cosa, ahí también se está ayudando mucho el proceso de terapia. Esto como al margen, como una chapita, ¿sí? Porque a veces el terapeuta se puede equivocar y puede ser avasallante, por ejemplo, ¿no? Y qué importante que la persona diga, cuando vos haces eso, yo siento que me pongo a la defensiva. Ahí se está explicitando también la inacción. ¿Bien? Bueno, ahora voy a hacer un escaneo de esto y se los paso. ¿Sí? Podría hacerlo en Word, pero me gusta la onda de lo artesanal. Ahí. Bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Lleva 25 minutos, pero está bueno, ¿no? Es como un pequeño capítulo de algo que creo que aporta mucho más que si escribo algo, ¿no? Vamos viendo, vamos probando, yo voy probando, ensayo y error, la vida misma.
Les mando un abrazo enorme, siempre con la intención de que esto aporte fuertemente para tener herramientas. Repito, no me gusta guardarme nada y siempre es con la intención de aportar lo que vamos laburando en sesión y no ahí. Un abrazo enorme.